Bienvenidos, mis hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, a tu programa, tu canal Adelante Patria Grande, por una Latinoamérica libre, soberana, solidaria, próspera, que administremos cada país nuestras riquezas sin más imperios que nos sojuzguen. Estamos viviendo tiempos de cambio. Nuestra Latinoamérica apunta hacia la abolición del neoliberalismo. Colombia también, están los pueblos cada vez más despiertos. Lo hemos visto ahora en las elecciones, cómo la izquierda realmente, aún con toda la demonización, todo lo que se ha hecho, ¿no? Usando estos cucus de siempre, de los medios de la manipulación a nivel global y también en Colombia, del castrochavismo, ¿no? Cómo lo utilizan, que quieren volver a Colombia una Venezuela, una Cuba, cuando Colombia, pues ya sabemos la situación terrible que se vive, la crisis realmente humanitaria. Un luchador social muere interdiario, hermanos y hermanas. Es increíble la violencia impune que se vive en ese país, además de la miseria y otros flagelos contra ese hermano pueblo, realmente terribles, con las bases militares estadounidenses por todas partes. No son 8, un especialista la vez pasada, he leído un informe, son decenas de bases militares y además tienen radares por todas partes. Ellos controlan los ministerios con su USAID, a la Defensoría del Pueblo con su dinero, prácticamente se han apropiado de un Estado fallido. Y es que a ellos les conviene que sea un Estado fallido, porque así el negocio pues del narcotráfico, ¿sí?, las riquezas que se saquean, el haber incorporado, están en ese proceso de incorporar a Colombia para que sea un país parte de la OTAN, para poder destruir a países soberanos como Venezuela. Todo es parte de este plan criminal por la hegemonía, ¿no?, de un imperio decadente. Ante esta situación vienen estas elecciones. Triunfa Petro, no ganó en primera vuelta, pero más del 40%, no superó el 40% y algo más de votantes. Y eso que hay muchos que no han votado, es un voto en abstención, digamos, no han votado. Porque a diferencia de países, por ejemplo, como en Perú, es obligatorio el voto, pero en Colombia no. Y esos son los que ahora Petro con la hermana Francia, que representa realmente a un poblador común que se ha enfrentado a la violencia, a todas las adversidades que hay en Colombia. Ella realmente es como para que el pueblo se identifique con ella, con esta hermana. Y Petro, que es un gran ser humano, un hombre de lucha, ex guerrillero, y por eso lo estigmatizan aún más, ¿no? Aún más. Y lo vinculan con el chavismo, ya sabemos esa historia. Pero este triunfo tiene un gran significado. Ha sacado que en las últimas elecciones la izquierda ha sacado prácticamente el doble. Es un gran triunfo, ¿no? No es que por no haber obtenido el triunfo en primera vuelta, ya las esperanzas se tienen que desvanecer, porque ha quedado. El otro candidato va a sumar sus votos con la derecha uribista, porque ese es un empresario con características fascistoides, machistas, ¿no?, misóginas. Le llaman el Trump latinoamericano. Ese es un personaje que prácticamente han creado un outsider justamente, que el imperialismo tiene sus mecanismos para crear este outsider, ¿no? Y así, ¿no?, de algún modo hay un candidato alterno a su candidato natural, que es el uribismo. Pero ni aún así, si realmente hay un conteo, no hay fraude, si realmente hay unas elecciones de acá a 3 semanas, ¿no?, donde se respete la votación del pueblo, estamos seguros que mucho pueblo que no ha votado, al ver que el uribismo, que va a estar personificado y encarnado en este otro candidato que pasó a la segunda vuelta, porque ellos van a apoyar directamente el mismo, van a decidirse a votar para evitar que siga esta tragedia
para el pueblo colombiano. Y ahí está Petro con su vicepresidenta, una gran vicepresidenta que representa realmente al pueblo colombiano, para que luchen y superen estos 10% que necesitan más de votos para ganar en la segunda vuelta y dejar atrás pues el uribismo, el servilismo con los Estados Unidos y todo lo que ha significado realmente estos años de gobierno criminal, ¿no? Asesino realmente, ¿no? Represivo totalmente, donde la impunidad reina, donde hasta la vida de Petro y su vicepresidenta está amenazada, está en peligro. No sería raro que los maten, porque así soluciona la derecha bruta chorada en Colombia las cosas, a balazos. Y bien, voy a desarrollar este programa justamente basándome en un artículo de Olga Gayón, ¿no? Que habla, ¿no?, de la falta de hábito de ganar elecciones presidenciales de la izquierda en Colombia, que ha llevado a muchos de sus votantes a creer que por no haber ganado la presidencia en la primera vuelta ya todo está perdido. O sea, no hemos ganado en primera, entonces está difícil. Y no, nada de eso, es un error, dice esta columnista, esta analista internacional, ¿no? Al contrario, es un gran triunfo. Con ese informe regreso en unos instantes. Bien, así dice el artículo. Los colombianos que quieren el cambio no se pueden permitir el pesimismo. Justo 3 semanas antes de elegir a su presidente. A Gustavo Petro y a Francia Márquez los han votado en primera vuelta 8.527.768 colombianos. En el 2018, en esa misma elección, Petro consiguió 4.855.069 votos, que supusieron el 25.08% de la población. Ayer, de la población que ha votado, ¿no? Ayer él superó el 40% de la población, quedando primero y superando por más de 12 puntos a su inmediato contrincante. Por más de 12 puntos. Y por más de 2.500.000 votos. El candidato de la izquierda colombiana aumentó 3.577.476 votos. Más respecto a lo conseguido por él mismo en el año 2018, en la primera vuelta, y ha superado en 815.688 votos los alcanzados en esa misma ronda por el actual presidente de Colombia, Iván Duque. Esta primera vuelta para Gustavo Petro y Francia Márquez ha sido un gran éxito, un éxito rotundo, y para toda nuestra Latinoamérica, hermanos y hermanas, nuestra patria grande que clama soberanía y que ahí tiene países demonizados, sancionados, pero que son un ejemplo de dignidad, de pueblos que son conscientes de que dan su vida por su soberanía, por mantener su soberanía. Está el pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense y el pueblo también boliviano. Pero muchos de los votantes de este pacto histórico estaban convencidos de que esta pareja de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, ganarían en la primera contienda. Por tanto, ya hablan de haber perdido las elecciones. Es lo que tiene no haber ganado nunca unos comicios, ni en primera ni en segunda vuelta. Las dos vueltas se han hecho para competir, y tanto los candidatos como sus electores deben de estar preparados para luchar por la presidencia en las dos rondas. ¿Cómo puede ser que la izquierda colombiana haya sacado la mayor votación en 200 años y se sienta derrotada? ¿Por qué no esta tendencia? Hubieran preferido que quien sea su rival para la segunda vuelta en 3 semanas no se hubiese presentado y todos los votos de la derecha y la extrema derecha se los hubiese llevado el candidato del uribismo. De ser así, Federico Gutiérrez, quien ha salido derrotado, hoy sería el presidente de Colombia. En ese caso, claro, con más del 52% de los votos, habría ganado en primera vuelta y el uribismo hubiera permanecido en el poder como si nada.
Pues no ha sido así. En estas elecciones el gran derrotado ha sido el uribismo, justamente, representante de la más cruel extrema derecha en Colombia. Por tanto, la izquierda y todos los demócratas colombianos deberían estar celebrando el hundimiento de la influencia política más nefasta, vil realmente, hermanos, de Colombia en el último siglo. Aprender a negociar y ser estrategas para la segunda vuelta. La política, entre otras cosas, se basa en la posibilidad de acuerdos y consensos entre partes divergentes. Ahora Gustavo Petro y Francia Márquez deben comenzar a dialogar con diferentes fuerzas políticas, económicas y con los grupos de poder y presión tradicionales. Hoy que la izquierda hace política con mayúsculas hasta conseguir una votación estratosférica para los estándares colombianos, les ha llegado el momento de consensuar para ampliar su espectro de electores. Petro y Márquez y todos los votantes del pacto histórico tendrán que ceder, al igual que lo harán esos centros de poder tan arraigados en la clase dominante del país. De otro lado, tanto los candidatos como sus socios, así como sus votantes, tendrán que esforzarse en hacer una campaña positiva que llame el verdadero cambio en Colombia. No pueden caer en enfocar la campaña solamente en atacar a Rodolfo Hernández, el pequeño Trump tropical, y que es muy atacable por su inexperiencia, ¿no? Por su bisoñez, ¿no? Bisoño, inexperto, nuevo en política, totalmente un outsider, ¿no? Y sus ideas fascistas y misóginas. Imagínense qué tipo, ¿no? ¿Cómo puede convencer a más de los que han votado a que voten por él? Eso, bueno, tiene al servicio, ¿no? Todos los medios mercenarios, ¿no? De Colombia y a nivel mundial. Eso juega mucho. Pero también el despertar de un pueblo que ha sido brutalmente golpeado, hermanos y hermanas, como es el pueblo colombiano. Todas las baterías deben ponerse a funcionar en positivo para ilusionar a millones de colombianos que se han abstenido, ahí el detalle, que se han abstenido de votar en esta primera vuelta. Y a los que votaron por otros candidatos y que no quieren que Colombia aún caiga más bajo políticamente. Hay mucha gente que no quiere, y llamémosle así como el Perú al antifujimorismo, hasta el antiuribismo. Entonces muchos que no han votado, ahora dicen no, el antiuribismo. No, que regrese Uribe, no, voy a ir a votar. A ellos tiene que ser dirigida la campaña para esta segunda vuelta. Petro, Márquez y 10 millones de colombianos pueden conseguir el cambio, pero para ello hay que centrarse en la oportunidad que tendrán los colombianos para lograr ese cambio y no en descalificar únicamente a un hombre que ya está descalificado, ¿no? Este tipo. Y que todos los colombianos saben que ni es político, ni es estadista y ni siquiera es una buena persona, ¿no? Tiene, de hecho, comportamientos, antecedentes que dan mucho que hablar por sus expresiones, ¿no? Incluso misóginas, machista, fascistoide, un tipo esperpéntico, ¿no? Que bueno, pues tratará de convencer a un auditorio que de pronto se haya creído ese cucu del castrochavismo, ¿no? Porque de eso va a recurrir, estoy segura, ¿no? Tenemos que salvar a Colombia del castrochavismo, salvar a Colombia del comunismo, de Venezuela, de Cuba, igualito que hicieron en el Perú, igualito que ese cuco han hecho en toda Latinoamérica, ¿no? Ese es el único argumento que tiene la derecha bruta y chorada. Y el pueblo ya sufrió tanto, y sobre todo el pueblo colombiano, que ya no se la cree, pues que los medios de la manipulación de ese país y del mundo están cada vez más desprestigiados, como sucedió en Perú, por ejemplo, ¿no? Los medios mercenarios, que son de la clase dominante, en la segunda vuelta cuando se enfrentó Pedro Castillo, que lo habían invisibilizado sus encuestadoras, también de la clase dominante, ¿no? En la segunda vuelta, bueno, tanto cucu que pusieron, ¿no? El castrochavismo contra el comunismo, hasta parecían carteles luminosos en las calles de Lima. Contra el comunismo, vota por tu país, salva tu patria del comunismo. No queremos Cuba y Venezuela, ¿no? Al final no funcionó, ¿no? Ganó Pedro Castillo, ¿no? A la candidata, a esa delincuente, que ahora ya hay muchas pruebas contra ella, ¿no? Por todos esos millones y millones que recibió de esos grandes empresarios, ¿no? De los poderes fácticos. Entonces ya ven, ya no les funciona ya los medios de la manipulación, sus matrices de opinión y sus grandes campañas de demolición.
Confiamos en que va a suceder lo mismo en Colombia. En los cerebros de los ideólogos de la campaña del pacto histórico está en darle la vuelta a ese resultado del 52% alcanzado por los dos candidatos de la extrema derecha en Colombia en esta primera vuelta. Hay que ilusionar a millones y millones con el cambio y recordar a cada segundo que el candidato ganador en esta primera vuelta ha sido Gustavo Petro, con más del 40% de la votación y con más de 12 puntos por encima de su próximo rival. En la actitud de los dirigentes del pacto histórico y sus simpatizantes y votantes estará prácticamente el resultado de las elecciones del 19 de junio. Ellos deciden. Por último, que sus simpatizantes y colaboradores no le hagan publicidad en las redes sociales a Rodolfo Hernández por más bestialidades que proponga, diga o haga. No se puede olvidar que es populista y todo populista sabe que cuantas más estupideces haga o diga, más lo votarán. No promocionen a este hombre salido de la nada políticamente. Claro, más que se concentren en la diferencia, en lo positivo, no más que atacar a un tipo esperpéntico. No lo mencionen nunca. Dedíquense a conseguir más votantes para Petro y Márquez empleando como arma el positivismo y generando una gran ilusión para el cambio. Y tienen allí unas propuestas muy contundentes y buenas, ¿no? Que aparte lo leí en un artículo de Telesur, ¿no? Todas las propuestas resumidas. Y eso tienen que impulsar, propuesta por propuesta, desde la educación, la salud, gratuito, universal, de calidad, entre quitar, por ejemplo, las fuerzas que ahora criminalizan la protesta social, todo lo que es persecución, todo lo que es criminalización, todo eso debe desaparecer, así como la protección del medio ambiente, los derechos sociales, es un montón de propuestas. Bueno, ahí deben de abocarse. Y dice, ¿no? La columnista, ¿no? Analista internacional, no lloren más no haber ganado la presidencia en primera vuelta. Imaginen que sí son capaces de conseguirla en 3 semanas y actúen para lograrlo. Ahí está el voto de los que se han abstenido a votar, de los que no han ido a votar. Entonces hay allí, de hecho, que hay muchos colombianos que ahora sí se van a decidir a votar para evitar el uribismo y que realmente quieren un cambio en Colombia. Tenemos toda Latinoamérica cifrada la esperanza en lo que hagan estas 3 semanas con positivismo para que muchos más millones de colombianos se decidan por el gran cambio, por la recuperación de la patria, por la soberanía. Colombia es un país realmente determinante en esta geopolítica, hermanos y hermanas. Hay que arrancársela de la OTAN, eso es definitivo. Que viva nuestra patria grande, hermanos y hermanas, camino a su soberanía, a que nuestros pueblos se solidaricen unos con otros, a que la fraternidad se impulse. Y eso es lo que también es nuestra aspiración a través de este programa y de este espacio. Hasta la victoria siempre. Nos vemos en mi próximo programa y muchas gracias por su atención.